En la vida, todos enfrentamos pruebas, momentos de dolor, pérdidas, fracasos, traiciones. Y justo en medio del caos, surge la gran pregunta, ¿cómo seguir adelante? Algunos buscan fuerza en la motivación personal, en consejos o libros de superación. Y está bien. Pero existe algo más profundo, más transformador, la fe en Dios. La fe no es solo una creencia religiosa ni un ritual dominical. Es una fuerza que moldea tu manera de pensar, de reaccionar y de ver el mundo. Es lo que te mantiene en pie cuando todo se tambalea. Lo que te da paz en medio de la tormenta y te recuerda que no estás solo. Jesús fue claro, en el mundo tendréis aflicción, no dijo tal vez, pero también afirmó, confíen, porque yo he vencido al mundo. Esa es la base de una mente fuerte, no negar el dolor, sino atravesarlo con fe. La verdadera fe no espera milagros sin actuar. Es una mentalidad de lucha, resistencia y esperanza. Es una forma de pensar que no se rinde, que ve más allá del miedo y la incertidumbre. Cuando tu mente está cimentada en Dios, no importa cuán fuerte golpee la vida. Como enseñó Jesús en Mateo 7, quien construye sobre la roca, es decir, quien escucha y practica su palabra, permanece firme, aunque soplen los vientos y caiga la lluvia. Porque la fe no te hace débil. Al contrario, te da una fortaleza que nada ni nadie puede derribar. Tener fe no significa que no habrá tormentas. Jesús nunca prometió una vida sin problemas, lo que sí aseguró fue que, si tu vida está construida sobre la roca, sobre él, no caerás. Muchos viven dependiendo de lo externo, del éxito, el dinero, la aceptación de otros. Y cuando esas cosas fallan, su mundo se derrumba. ¿Por qué? Porque su estabilidad estaba edificada sobre arena. Pero cuando tu fundamento es Dios, puedes atravesar la pérdida, el rechazo o el fracaso, y aún así permanecer en pie. Mira a Job. Perdió todo, familia, salud, bienes. Y en su dolor, fue capaz de decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso no es resignación. Eso es una fe profunda que no se doblega, ni siquiera ante lo más devastador. El problema de muchos es que su fe solo funciona cuando todo va bien. Pero la fe verdadera no depende de circunstancias favorables. La fe firme se demuestra en la adversidad. Y aquí va la primera clave, si quieres una mente fuerte, necesitas edificarla sobre Dios, no sobre emociones, personas o logros. Porque solo así tu paz no dependerá de lo que ocurra afuera, sino de la certeza de que Dios está contigo, pase lo que pase. Ahora bien, la fe también moldea tu forma de pensar. Y este es otro punto esencial, la fe te da una mentalidad de victoria, no de derrota. Muchos creen en Dios, oran, van a la iglesia, pero su forma de pensar está llena de dudas, ¿y si me va mal? ¿Y si Dios no me ayuda esta vez? Ese tipo de pensamientos son señales de una mente que aún no ha sido transformada. Romanos 12 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No dice que Dios hará todo por ti sin que tú cambies nada. Dice que tu transformación comienza en tu manera de pensar. Tener fe es más que creer. Es pensar como alguien que realmente confía. No como un esclavo del miedo, sino como un hijo que sabe que su padre nunca lo abandona. El pueblo de Israel fue testigo de milagros, caminaron entre aguas divididas, comieron pan del cielo, siguieron una nube guiadora, y aún así, frente a cada nueva dificultad, retrocedían mentalmente al temor, al no puedo. Aunque Dios los liberó, su mente seguía atrapada en el pasado. Hoy, muchas personas viven igual. Han recibido ayuda, han visto puertas abrirse, pero cuando surge un nuevo problema, vuelven a pensar como esclavos, dudan, se paralizan, se sienten derrotados. Si realmente deseas una mente fuerte, no basta con creer. Debes cambiar tu manera de pensar. La fe no es cruzar los brazos esperando un milagro, es vivir con seguridad, como alguien que sabe que Dios está al mando. No es decir a ver qué pasa, sino caminar con la certeza de que todo tiene propósito y dirección divina. David,
Antes de enfrentar a Goliat, no dudó. Recordó lo que Dios ya había hecho por él y se paró con seguridad frente a su desafío. No esperó a ver si Dios lo ayudaba, ya estaba convencido de que lo haría. Esa es la diferencia entre pedir ayuda y vivir con fe, saber, no solo esperar. Por eso, renovar tu mente es clave. Deja de verte como un derrotado. Aprende a verte como Dios te ve, con propósito, con valor, con victoria, incluso en medio de la tormenta. Tu fuerza no depende de lo que ves, sino de en quién confías. El miedo, por otro lado, es uno de los mayores enemigos mentales. Te bloquea, te hace retroceder y te llena de ansiedad. Todos lo sentimos alguna vez, incluso los más valientes. Pero sentir miedo no es el problema, lo peligroso es dejar que controle tus decisiones. ¿Cuántas veces no avanzaste por miedo? ¿Cuántas veces la duda nubló lo que sabías que Dios podía hacer? Ahí entra la fe. No significa que nunca tendrás miedo, sino que el miedo no tendrá la última palabra. Como dice la Escritura, Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El temor no proviene de él, y cuando tienes fe real, el miedo pierde su fuerza. Pedro caminó sobre el agua mientras miraba a Jesús. Pero cuando enfocó su atención en el viento y las olas, empezó a hundirse. A todos nos pasa igual. Si miras tus problemas, te vas abajo. Si mantienes la mirada en Dios, sigues avanzando, incluso en medio de la tormenta. Una mente firme no es la que no siente miedo, sino la que sabe hacia dónde mirar cuando el miedo aparece. Y esa dirección siempre será Dios. El miedo solo domina cuando tú se lo permites. Y aquí está la verdad que muchos no entienden: la fe no elimina automáticamente la ansiedad, no apaga las preocupaciones con un chasquido. La fe es una decisión diaria. No es una emoción, es una disciplina constante, elegir confiar aunque no comprendas lo que estás viviendo. La ansiedad nace cuando tu mente se enfoca más en el problema que en la presencia de Dios. Cuando el futuro te parece incierto y permites que los sí te dominen, olvidas todo lo que Dios ya ha hecho antes. Pero en Filipenses 4 encontramos una clave poderosa: en lugar de afanarte, presenta tus cargas a Dios con oración, súplica y gratitud. Y entonces, la paz, una que no se puede explicar con lógica, protegerá tu mente y tu corazón. No es que no pasarás por momentos difíciles. No se trata de una vida sin tormentas. Se trata de quien está contigo en la barca. Imagina que supieras con absoluta seguridad que Dios ya resolvió lo que te preocupa, ¿seguirías angustiado? La verdadera paz no nace al ver soluciones, sino al confiar en que Dios ya las tiene. Recuerda cuando Jesús iba en la barca con sus discípulos y se desató una tormenta. Ellos entraron en pánico, pensaron que todo acabaría. ¿Y Jesús? Dormía. Él sabía que su Padre estaba en control. Esa es la diferencia entre una mente dominada por el miedo y una mente arraigada en la fe. Muchos enfrentan problemas y actúan como si Dios no estuviera allí. Se desesperan, se hunden en ansiedad. Pero quien ha entrenado su mente para confiar, permanece en paz aun cuando todo alrededor tiembla. Y sí, esto no se logra de un día para otro. Es un proceso. Es una batalla constante. Pero cada vez que el miedo golpee a tu puerta, que sea la fe la que responda. Háblale a tu mente como lo hacía David, recuérdale quién es Dios, lo que ha hecho y lo que aún puede hacer. Dile: no voy a vivir dominado por la ansiedad, porque confío en el Señor. Con el tiempo, orando, rindiendo tus pensamientos a Dios, verás cómo la ansiedad empieza a perder fuerza. Y eso no sucede porque la vida sea perfecta, sino porque decidiste vivir sabiendo que Dios está en control. Te da fuerza para seguir, incluso cuando todo parece perdido. Es ahí donde se revela quién realmente tiene fe y quién solo habla de tenerla. Porque confiar es fácil cuando todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando la vida te golpea? ¿Cuando todo se derrumba? Ahí es donde se prueba la fe de verdad. Y sí, la vida es dura.
no importa cuánto ores, vas a enfrentar momentos que sacudirán todo en lo que crees. La diferencia está en que el que no tiene fe, se rinde. El que tiene fe, resiste. Mira a José, Dios le dio un propósito, pero antes de verlo cumplido, vivió traiciones, injusticias y prisión. Pudo rendirse, pero eligió confiar, y al final fue elevado. Así que la pregunta es, ¿cómo reaccionas tú cuando todo va mal? Si te hundes ante cada problema, tu fe necesita crecer. Porque la fe verdadera es la que te da resiliencia cuando todo está en contra. Como dice Santiago 1, considéralo un gozo cuando enfrentes pruebas. Suena raro, pero las pruebas no son castigo, son entrenamiento. Sin resistencia, no hay fortaleza. Un atleta se forma con esfuerzo, un soldado en batalla, un creyente en medio de la lucha. Muchos quieren fe sin proceso, pero la fe nace en la perseverancia. Por eso, la quinta clave para una mente firme es esta: ve las pruebas como oportunidades para crecer, no como razones para rendirte. Si hoy estás en un momento difícil, no preguntes por qué a mí, sino qué quiere Dios enseñarme con esto. Porque cada prueba es una semilla que, si la abrazas con fe, te hará más fuerte. Parte 6. La fe te guía a decidir con sabiduría, no por impulso emocional. Muchas personas reaccionan, en lugar de actuar con claridad. Se dejan llevar por el miedo, el enojo, la tristeza, y terminan tomando decisiones de las que luego se arrepienten. Pero cuando vives por fe, eliges con propósito, sin que tus emociones te arrastren. La vida está llena de decisiones, grandes, pequeñas, decisivas. ¿Qué camino seguir? ¿Me caso con esta persona? ¿Acepto este trabajo? ¿Cómo respondo a una ofensa? Si te guías por lo que sientes en el momento, probablemente te equivoques. Porque lo que hoy sientes con fuerza, mañana puede desaparecer. La emoción es cambiante. Por eso, 2 Corintios 5 nos recuerda, andamos por fe, no por vista. Es decir, no decidimos solo por lo que vemos o sentimos ahora, sino por lo que Dios dice y lo que sabemos que es correcto. Si los personajes bíblicos hubieran seguido sus emociones, muchas cosas se habrían perdido. Mantienes firme en tu fe, otros dirán que estás perdiendo el tiempo. La verdad es que no puedes controlar lo que otros piensan o dicen, pero sí puedes decidir en quién basas tu identidad. La fe te libera de esa cárcel emocional de vivir pendiente de la opinión ajena. Te da una identidad sólida, una que no se tambalea con las críticas ni se infla con los halagos. Cuando sabes que tu valor viene de Dios, caminas con seguridad. Ya no buscas aprobación, vives con propósito. Y no se trata de ser arrogante o cerrado a la corrección. Se trata de no permitir que las voces externas definan tu valor. Jesús mismo fue rechazado, cuestionado, criticado, y sin embargo, jamás perdió de vista quién era ni lo que había venido a hacer. Así deberíamos vivir nosotros. Cuando tu identidad está enraizada en Dios, puedes avanzar sin el peso de la comparación, sin el miedo al rechazo, sin tratar de complacer a todos. Por eso, la octava clave para fortalecer tu mente con la fe es esta: encuentra tu identidad en Dios y deja de vivir para la opinión de los demás. Porque cuando sabes quién eres, también sabes a quién no necesitas demostrarle nada. Y ahí, en esa libertad, es donde realmente puedes empezar a vivir con propósito, seguridad y paz. Una mente fortalecida por la fe no se derrumba con cada fracaso ni se desorienta con cada cambio. ¿Por qué? Porque no depende de lo externo. Mientras muchos viven reaccionando a lo que pasa a su alrededor, una mente anclada en Dios responde desde la convicción, no desde el miedo. No se deja manipular por las emociones, por las noticias, ni por los comentarios de otros. Aprende a ver más allá de lo que siente. Porque la fe no niega la realidad, pero tampoco se rinde ante ella. No necesitas tener todo resuelto para tener paz. La clave es en quien confías mientras todo parece desordenado. Muchos esperan a que las cosas mejoren para poder tener calma. Pero si tu calma solo aparece cuando todo está en orden, no es paz real, es dependencia emocional.
La paz que Dios da no es frágil ni superficial, es una certeza que permanece aun cuando nada tiene sentido. Y esa es la novena clave para tener una mente fuerte: no reacciones desde el miedo, responde desde la fe. Porque si aprendes a pensar con la verdad de Dios, serás firme incluso cuando todo a tu alrededor tiemble. Habrá quienes te llamen débil por no reaccionar como ellos esperan. Pero la verdad es que nunca vas a cumplir con las expectativas de todos, y no necesitas hacerlo. Porque Dios sí está satisfecho contigo. Cuando caminas en fe, entiendes que tu valor no lo define la opinión de nadie. Lo define lo que Dios ya afirmó sobre ti, que eres suyo, que tienes propósito, que no necesitas ganarte el amor del mundo porque ya tienes el respaldo del cielo. Mira a Jesús. Él sabía perfectamente quién era. Nunca buscó agradar a las multitudes. No modificó su mensaje para encajar, ni cambió su actitud cuando fue rechazado o calumniado. Su identidad estaba firmemente anclada en lo que el Padre decía, no en la aceptación de las personas. Y si tú quieres fortalecer tu mente, necesitas hacer lo mismo, dejar de construir tu vida sobre la aprobación de los demás. No puedes medir tu valor por sus elogios, ni vivir para complacer expectativas ajenas. Porque si lo haces, siempre serás esclavo de sus opiniones. Pero cuando caminas por fe, comprendes que la única voz que realmente define tu camino es la de Dios. Y eso te da seguridad. Ya no temes ser rechazado. Ya no te esfuerzas por encajar. Ya no sientes que tienes que probar algo a todos. Esa es la octava clave para tener una mente fuerte: deja de buscar aprobación humana y empieza a vivir según lo que Dios ya declaró sobre ti. Cuando haces esto, experimentas una libertad inmensa. Las críticas ya no te pesan. El deseo de agradar desaparece. Y vives con una confianza que nadie puede arrebatarte. Novena clave: la fe te da coraje para enfrentar lo que temes. Aquí es donde muchos se quedan detenidos. Saben lo que deberían hacer. Saben que hay pasos que Dios les ha mostrado. Pero el miedo los paraliza, al fracaso, al rechazo, a no ser suficientes. Y así se pasan los días, sin avanzar. Pero la fe cambia eso. No porque haga desaparecer el miedo, sino porque te da el poder de seguir adelante aunque tengas miedo. Recuerda lo que Dios le dijo a Josué cuando debía tomar el lugar de Moisés: esfuérzate y sé valiente. No temas ni te desalientes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. No le dijo espera a sentirte listo, le dijo camina conmigo con valentía. La valentía no es no tener miedo, es no dejar que el miedo decida por ti. Lo mismo pasó con David, todos veían a Goliat como un obstáculo imposible. Pero él vio otra cosa. No midió el tamaño del enemigo, midió la grandeza de su Dios. Y por eso se atrevió. Cuando realmente tienes fe, tu perspectiva cambia por completo. Dejas de ver los desafíos como obstáculos insuperables y comienzas a fijarte en la grandeza de Dios en lugar de la dificultad de la situación. La verdadera valentía no nace de confiar en uno mismo, sino en confiar plenamente en Dios. Si intentas enfrentar tus miedos usando solo tu fuerza, tarde o temprano te sentirás agotado. Pero si avanzas con la certeza de que Dios camina contigo, el miedo pierde su poder sobre ti. Isaías 41 dice: no temas, porque yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Esta no es solo una frase inspiradora, es una promesa concreta. Si Dios está contigo, no hay razón para vivir bajo el control del miedo. Sin embargo, muchos dejan que ese temor los frene. Tienen sueños, ideas, llamados, pero el miedo a fracasar, al rechazo o a equivocarse los mantiene estancados. Y si permites que el miedo tome las decisiones por ti, siempre estarás limitado. Por eso, una clave vital para fortalecer la mente con fe es decidir ser valiente. No porque no sientas miedo, sino porque eliges confiar en que Dios ya va delante de ti. No esperes a que el miedo desaparezca para actuar. Da el paso con fe, y descubrirás que muchos de esos temores serán más grandes en tu cabeza que en la realidad. Ahora,
el verdadero test de tu fuerza interior no ocurre en los momentos tranquilos, sino en medio del caos. Cuando todo parece desmoronarse, ahí se revela en qué está puesta tu confianza. Jesús dijo en Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón. Fíjate, no dijo que no enfrentaríamos dificultades, sino que aún dentro de ellas, podríamos vivir en paz. Muchos creen que la paz llega cuando los problemas se resuelven. Dicen, estaré bien cuando tenga más dinero, cuando las cosas mejoren, cuando todo esté en orden. Pero esa no es la paz de Dios. Si tu tranquilidad depende de que todo esté perfecto, vivirás siempre al borde del colapso. Porque la vida siempre traerá retos. La verdadera paz no es ausencia de tormentas, sino presencia de Dios en medio de ellas. Mira a Daniel, encerrado en un foso lleno de leones hambrientos. En lugar de entrar en pánico, se mantuvo sereno. No porque tuviera control de la situación, sino porque sabía en quién confiaba. Esa es la fuerza de una fe firme, poder descansar, incluso cuando todo a tu alrededor parece rugir. Cuando no entiendes lo que está pasando, la ansiedad suele surgir al intentar controlar lo incontrolable. Nos angustiamos por el mañana, por cómo se resolverán las cosas, olvidando que Dios ya tiene el control. Filipenses 4 lo expresa claramente, no te inquietes, presenta tus peticiones con oración y gratitud, y la paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente. No se promete la solución inmediata, sino una paz que desafía la lógica humana, esa calma que sientes cuando todo alrededor se desmorona. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de confiar en que Dios tiene el control. Parte 11. La fe también te da fuerza para levantarte tras una caída. Muchos se quedan estancados no por falta de oportunidades, sino por errores del pasado que creen imperdonables. Pero la fe no es solo para tiempos buenos, es para los momentos donde todo parece perdido. Proverbios 24 lo afirma, el justo cae 7 veces, pero se levanta. Incluso quienes siguen a Dios pueden fallar, como Pedro, que negó a Jesús, pero fue restaurado y usado poderosamente. La fe verdadera no solo cree en Dios, sino que le cree a Dios cuando Él dice que hay perdón y restauración. Miqueas 7 lo declara con firmeza, aunque caí, me levantaré. Esa es la actitud de quien tiene fe. Hay momentos en los que fallamos y sentimos que ya no hay vuelta atrás. Pero la fe no está diseñada solo para los días buenos. La fe es precisamente lo que te sostiene cuando todo se rompe. Proverbios dice que el justo cae 7 veces, pero se levanta. No se trata de nunca caer, sino de saber que con Dios siempre puedes volver a empezar. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero no fue desechado. Jesús lo restauró y lo puso como pilar de su iglesia. Así es la gracia. Puedes equivocarte, pero Dios no ha terminado contigo. Muchos se hunden en culpa y creen que no son dignos. Pero tener fe no es solo creer en Dios, es creerle a Dios cuando Él dice que te perdona. Miqueas lo resume, aunque caí, me levantaré. Esa es la actitud. La caída no es el final si vuelves a Dios con sinceridad. Él aún tiene planes para ti. Cuando aprendes a confiar realmente en Dios, tu forma de ver la vida cambia. Ya no vives a merced de las emociones o del caos externo. Tu mente se fortalece no porque todo esté bajo control, sino porque sabes quién tiene el control. La fe no elimina los problemas, pero sí cambia cómo los enfrentas. La diferencia entre rendirse y resistir está en donde pones tu confianza. Y si es en Dios, entonces siempre tendrás una razón para seguir adelante. Así que no importa cuántas veces caigas, cuántos temores enfrentes o cuán incierto parezca el camino, si tu fe está viva, entonces tu mente también lo estará. Y en ese lugar, en medio del ruido, encontrarás la paz que nada ni nadie puede robarte.